Damos gracias a nuestro Dios por el año 2021. En este año esperamos que como iglesia del Señor Jesucristo podamos entender su voluntad y vivir conforme el Señor ha trazado para nuestras vidas. Vamos a mirar en este día la palabra del Señor y por boca del apóstol Pedro, primera de Pedro, el capítulo 5, encontramos textos que son apropiados para estos tiempos. Nuestro tema de este día es resistir al diablo. ¿Cómo resistir al diablo? Nos encontramos en tiempos difíciles, peligrosos, y se requiere que estemos consagrados al Señor, se requiere que estemos atentos a su voz. Es un tiempo especial. Miramos la palabra del Señor y encontramos lo siguiente. En primera de Pedro capítulo 5, a partir del versículo 5, dice así la palabra: igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios da gracia a los humildes y resiste a los soberbios. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Quiero empezar a hacer referencia a partir del versículo 6, cuando dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él nos exalte cuando sea tiempo. Aquí es muy importante entender y comprender que para poder llegar a entender el versículo siguiente, lo que el Señor dijo en segunda de Crónicas 7:14. Mire lo que dice la palabra: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré de los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré la tierra. Esta pandemia, este tiempo, el año pasado y este nuevo año, continuamos con esta pandemia. Y como dice la Escritura, los padecimientos en toda la iglesia y en todo el ser humano en la tierra se padece y se pasan circunstancias difíciles. ¿Qué tenemos que hacer como pueblo? Bien, como dice el versículo anterior de esta segunda crónica, versículo 13, dice: si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare la langosta que consuma la tierra, y si yo enviare pestilencia a mi pueblo. Ahora, todo lo que está pasando. Este texto, si como iglesia y como pueblo de Dios, una nación como Colombia, un departamento, nuestra ciudad, si se humillare mi pueblo, la palabra aquí que dice el apóstol: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Hace falta humillarnos delante de nuestro Dios. El reconocer la obra del Espíritu Santo en estas situaciones. El Señor está obrando. El Espíritu de Dios está sobre toda la tierra. Pero aquí vale la pena tener en cuenta lo que la palabra nos enseña: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Puede ser a nivel individual que nos corresponda y sea un tiempo y estos primeros meses de humillarnos delante del Señor. Al humillarnos, ¿qué tenemos que hacer? Número 1, orar. El humillarnos implica orar, buscar del Señor. Dice el segundo punto: buscar su rostro, busque mi rostro. El humillarme implica buscar el rostro del Señor. Y el humillarme implica convertirme de mis malos caminos. Mire todo lo que significa humillarles: buscar su rostro, orar,
convertirme de mis malos caminos, de mis malos procederes. Y lo bueno que el Señor nos dice es que dice, Él escucha desde los cielos y perdona nuestros pecados y sana la tierra. Sana la tierra de esta pandemia. Se sana la tierra. Entonces, así de que este es un tiempo para buscar la presencia del Señor, humillarnos bajo la poderosa mano de Dios y Él nos exaltará cuando sea tiempo. Te invito, mi hermano, mi amigo, a que sea un tiempo de buscar a Dios, de humillarnos delante de su presencia. Si eso hacemos, entonces vamos a encontrar lo que la palabra nos enseña. Entonces así podemos encontrar aquí el versículo 7, cuando dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Toda preocupación y ansiedad, si buscamos el rostro, la entregamos al Señor y Él obra y Él tiene cuidado de nosotros. El Señor prometió a sus discípulos y nos manda, y la gran comisión nos dice, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñeles a que guarden todas las cosas que yo he mandado. Y si es así, y si enseñamos la palabra, como por ejemplo esto de humillarnos delante de Dios, dice, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Contar con la presencia del Espíritu Santo al humillarnos bajo su poderosa mano, entonces es entregar todas nuestras cargas a Él, entregar todo a Él. Ahora entramos en la enseñanza propia de resistir al diablo, como dice lo que nos corresponde hacer en el versículo 8, sed sobrios y velad. La palabra sobrio significa sea inteligente, por eso el pueblo de Dios y como hijos de Dios somos inteligentes, y velad. Esté como vigilante, muy atento. Este es un tiempo para estar vigilantes, porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Estos son tiempos en los cuales podemos ver la mano, la obra del enemigo. En 2 Corintios 2:11 nos dice la palabra, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones, en la forma en cómo él obra. Y en 2 Corintios 1:14 nos dice la palabra, el apóstol Pablo, y no os maravilléis, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de la luz. Y todas las obras del enemigo han sido realizadas bajo la cobertura del engaño. Siempre su característica principal es el engaño. Por eso cuando Jesús nos habla de que las señales antes de su venida, la primera gran advertencia que nos dice es, mire que nadie les engañe. Pero por supuesto, tenemos al enemigo, nuestro enemigo, y su característica es el engaño y lo experimenta y se ejercita de muchas maneras. Por eso tenemos que ser sobrios, inteligentes y velar para discernir la obra del enemigo. ¿Por qué dice la palabra del engaño? Porque en San Juan 8:44 el Señor a los fariseos le dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de la mentira. Ese es Satanás. Entonces, en todo lugar donde veamos el engaño, ahí está metida su mano. Y aquí es muy importante nosotros entender y comprender cómo tenemos que prepararnos, cómo tenemos que ubicarnos precisamente de lo que el Señor dice en su palabra. Ahora bien, ¿cómo se manifiesta y cómo obra el enemigo? ¿Cómo es la obra de Satanás? En primer lugar, Satanás tiene una manera de actuar es en la mente de la persona. Llega a la mente con pensamientos. Pero entonces no vamos a entrar en detalle de ello. Solamente hoy entenderemos un poquitico más adelante. Es la obra de Satanás en el cuerpo del hombre, colocando enfermedades. ¿Cuántas personas están muriendo de esta pandemia? Enfermedad, ya llaman una enfermedad. Entonces, pero la obra de Satanás en el cuerpo del hombre. Esa es una segunda manera de obrar de Satanás. Una tercera, la acusación de Satanás en la conciencia. Este es un trabajo fuerte que él hace cuando se peca y cuando uno se confiesa el pecado, entonces viene el enemigo con el espíritu de acusación
y este nos esclaviza y nos ata y no nos deja avanzar. Y una cuarta manera de obrar de Satanás es a través del medio del ambiente, tal como el que estamos viviendo en estos tiempos en esta tierra, a través del medio del ambiente que nos rodea. Entonces, ¿cómo podemos resistir al diablo? Porque aquí el versículo 9 nos da la clave. Dice que al cual resistir firmes en la fe. Bueno, gracias al Señor y gracias al apóstol que nos enseña cómo resistir la obra del enemigo. ¿Cómo resistimos? En primer lugar, lo primero que tenemos que entender es no dejar llegar el temor. No temas. ¿Qué es el temor? Temor es fe al revés, es creer la mentira de Satanás. Entonces, ¿qué es temor? Es tener un presentimiento de que algo nos va a suceder, algo va a pasar. Ahora, con el temor, lo primero que hace Satanás es colocar un punto de partida, un punto de apoyo para poder obrar, es sembrar el temor, sembrar el miedo, sembrar el pánico. Entonces, cuando llega el miedo, precisamente, y llega ese temor que es el punto de partida, y si nosotros logramos contrastar y entender, no dejar llegar el miedo a nuestras vidas, entonces hemos ganado, ya saldremos victoriosos. Aquí vale la pena tener en cuenta lo que dice Job 3:25, mire cómo lo dice: porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. El temor a perder su familia, y perdió su familia. El temor a perder sus posesiones, perdió sus posesiones. El miedo, y por eso este es un texto extraordinario de la Biblia, que lo dice Job: porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. Sucedió lo que temía. Por eso, mis amados hermanos, siempre les he enseñado y he repetido: no permitamos que llegue el temor. Cuando llegue el temor, y cómo utiliza Satanás los medios de comunicaciones masivos, grandes, precisamente para tergiversar las noticias y buscar sus objetivos, y entonces cuando se retuerce las noticias y se trasladan noticias negativas, entonces nuestro sistema inmunológico mengua, y ahí es cuando viene cualquier enfermedad, por más sencilla que parezca, como una gripa, y viene y produce precisamente hasta la misma muerte. Entonces, punto número 1 es no permitir que llegue el temor a nuestra vida. Ahora, ¿cómo hacemos para que el temor no llegue a nuestras vidas? El salmista David, el Salmo 37:6 nos dice: busqué a Jehová y él me oyó y de todos mis temores me libró. Lo que significa humillarnos bajo la poderosa mano de Dios. Entonces, como lo dice precisamente 2 Crónicas 7:14, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, buscar en mi rostro, se convirtieron en sus malos caminos, entonces yo oiré de los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré la tierra. Ahí está la clave, precisamente que son tiempos para buscar a Dios y vendrá la sanidad sobre nuestra tierra. Ese es un primer punto, cómo resistir al diablo. Por eso el versículo dice: al cual resistir firmes en la fe. Una segunda manera es conocer la verdad. En Juan 8:32 el mismo Señor nos dice: vosotros conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Es muy importante conocer sobre la verdad, y la verdad es la palabra, la verdad es nuestro Señor Jesucristo, cuando Él dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, conociendo la verdad también, o sea, conociendo la palabra, y sabemos lo que la Escritura dice, lo que no dice la Escritura, entonces es una segunda manera de cómo vencer al enemigo. Ya miramos que la palabra nos dice que, y el Señor dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y él no permanece en la verdad porque es mentiroso. Siempre ha utilizado el engaño, y por eso la verdad es su palabra y la verdad es el Señor. ¿Y cómo resistimos? ¿De qué maneras podemos resistir al enemigo? Con fe, dice aquí, resistir firmes en la fe. Ahora,
Aquí hay 4 punticos que quiero resaltar en este día, la manera de resistir de una manera más efectiva al enemigo. Número 1. Cree que el Señor Jesús ha sido manifestado para destruir la obra del diablo. Esa es una gran verdad. La palabra del Señor y el apóstol Juan dice en 1 Juan 3:8, nos habla de que he venido para deshacer las obras del diablo. Creo. Y una manera de resistir al diablo es precisamente, yo creo que Jesús vino y exactamente vino para deshacer las obras del diablo. Esa es una gran verdad. Por eso donde está el enemigo, solo Jesús está, y donde está Jesús no puede estar el diablo, no puede estar Satanás. De ahí que sea muy importante siempre confesar que Jesús es el Señor de nuestras vidas, y eso significa resistirlo, resistir con fe. Una segunda manera de resistir al enemigo es: cree que la sangre del Señor ha vencido el ataque de Satanás. La preciosa sangre de Jesús. En Apocalipsis 12:11, el apóstol nos habla de que ellos le han vencido con la sangre del Cordero. Valiosa la sangre de Jesús, la que Él derramó en la cruz de Calvario. Entonces su sangre nos ha limpiado nuestros pecados. Entonces tenemos una conciencia limpia, y al tener nuestra conciencia limpia, la sangre de Cristo ha obrado de una manera especial. Y la única manera también de vencer las fuerzas del mal es creer en la sangre del Señor, y así vencemos al enemigo de nuestras almas. Una tercera verdad que es necesario para resistir al diablo es: cree en la resurrección del Señor, porque ahí en la resurrección de Jesús encontramos secretos muy valiosos. Encontramos lo que dice la palabra en Colosenses 2:15. Muy importante lo que dice la palabra en Colosenses 2:15. ¿Cómo nos habla el apóstol Pablo de esta gran verdad? Colosenses 2:15, de la resurrección. Y dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Cree en la resurrección de Jesús y nuestra resurrección, que es nuestra esperanza. Entonces aquí encontramos en la palabra que precisamente Jesús en la cruz de Calvario, principados y potestades, con su resurrección venció toda la muerte. Esto sí que es valioso, creer en esta gran verdad del Evangelio. Por eso cuando el apóstol Pablo predicaba la palabra, él hablaba del Evangelio y de la resurrección de los muertos. Es nuestra esperanza la resurrección. Por eso creemos seriamente en lo que es nuestra resurrección. Por eso el libro de Hebreos 2:14 nos habla de lo siguiente. El libro de Hebreos tiene una característica especial acá para hablarnos de esta gran verdad. El libro 2:14 nos dice así la palabra del Señor. Dice 2:14. Así por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. O sea, Jesús venció a Satanás en la cruz con su resurrección. Gracias a la obra de Jesús en la cruz, la resurrección, y por eso es una forma de resistir al diablo. Resistir al diablo. Y una cuarta verdad: cree en la ascensión del Señor, que ha trascendido el poder de Satanás. Por eso en Efesios 2:6 nos habla el apóstol Pablo cuando dice: y Él nos resucitó, y así nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Esta es una gran verdad. Es glorioso entender que Jesús ascendió, no solamente resucitó, sino que ascendió, está sentado hacia el Padre, y nosotros estamos sentados juntamente con Él en los lugares celestiales. Eso es extraordinario para resistir precisamente al diablo. Juntamente con Él resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales. En los lugares celestiales. Eso es un texto poderosísimo en el cual nosotros encontramos y por la cual nuestras vidas se basan precisamente para entender esta gloriosa palabra
de cómo resistir al diablo. En estos tiempos ya hemos visto, número 1, no dejar llegar el temor. Conocer la verdad. Ver la obra de Jesús en su sangre. La sangre que Él derramó en la cruz, como lo dice Apocalipsis 12:11. Y ello nosotros le hemos vencido por medio de la sangre del Cordero. La preciosa sangre de Jesucristo. La resurrección. Resisto al diablo porque el diablo fue vencido y vencido de muerte en la cruz de Calvario. Es un enemigo vencido que nada tiene que hacer con nosotros. Así de que el punto de conflicto entre nosotros y Satanás se halla en una lucha. Pero no es una lucha para vencer, sino es una lucha para evitar la derrota, porque el enemigo nuestro ya fue vencido en la cruz de Calvario. Es mantener la victoria de Cristo en la cruz de Calvario. Eso es extraordinario. Entonces no luchamos para ocupar territorio, sino para proteger el que estamos ocupando, porque Jesús venció todas las fuerzas del mal y todo principado y potestad fue clavado en la cruz. Todo lo que hizo Jesús en la cruz para nosotros es nuestro baluarte, es nuestra defensa, y de esa manera resistimos al diablo. Así que la palabra nos enseña, hablando en 1 Juan 4:4, para entender esta palabra, el apóstol Juan dice: hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. ¿Quién está en nosotros? Hoy está el Señor y está a través del Espíritu Santo, y al estar en medio nuestro, entonces somos ya vencedores por causa de Jesús en la cruz. Él venció. Así que al estar lleno de su palabra, lleno de su verdad, nuestras vidas salen victoriosas, siempre victoriosas. Y este es un tiempo de invocar a Dios, de humillarnos bajo la poderosa mano de Dios para que Él nos exalte cuando sea tiempo. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Como dice la palabra, como lo encontramos aquí en la que estamos reflexionando en este día, dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar, al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Todo este padecimiento está en todo el mundo y se va cumpliendo. Pero ¿qué ocurre con el versículo 10? Como le dice el apóstol aquí: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Qué palabra tan extraordinaria cuando el Señor nos afirma, fortalezca y establece. Y por eso nuestras vidas finalmente de todo esto salen mucho más victoriosas. Por eso este año es el año de la consagración, es el año de hacer la voluntad del Señor, es el año de vivir en Cristo Jesús completamente en la obra de Jesús. Como decía Gálatas 2:14, como dice la palabra: lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de Cristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. La obra de Jesús de la cruz de Calvario, ahí fue donde Jesús venció a su enemigo, y nuestro enemigo también es un enemigo vencido, que nada tiene que hacer con nuestras vidas. Por eso le resistimos con la fe. Y la fe siempre se sustenta en la palabra. La fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Es el año de crecer en conocimiento de la palabra. Es el año de fortalecer nuestros espíritus con la palabra, y entonces sale reluciente la fe, y esa fe es nuestro escudo, como lo habla el apóstol Pablo en Efesios, el escudo de la fe, para que podáis contrarrestar todo dardo del enemigo, todo pensamiento, todo dardo, toda obra de tinieblas, queda completamente, llega al escudo de la fe y rebota y no toca nuestras vidas. Mis amados, este es un tiempo de seguir invocando al Señor, y dejamos este texto como reflexión: humillaos bajo la poderosa mano de Dios, para que los exalte cuando sea tiempo. Y si mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, ora, se humilla, busca mi rostro, se convierte en sus malos caminos,
yo oiré de los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré la tierra. Declaramos que viene un tiempo de sanidad. Viene un tiempo en el cual el Señor obra en todo su pueblo. Muchas personas colocan la vacuna como si fuese la solución, pero sin hacer, sin humillarnos delante de Dios, sin velar, sin orar, sin arrepentirnos de nuestros malos caminos, no hay sanidad sobre la tierra. Así que les animo y les invito a que sea un tiempo de humillarnos delante de Dios, invocar su nombre, buscar su presencia. Muchas bendiciones, un día de unción y gracia para todos ustedes. Dios les bendiga rica y abundantemente.